de nuevo, Petrolheads. Ya sabéis que la vida es muy corta para conducir coches aburridos y hoy os vamos a enseñar un montón de coches divertidos, porque os vamos a presentar uno de nuestros coches, otro de los polos que tenemos, y además os lo vamos a presentar contándoos el Andorra Winter Rally, al que hemos venido después de 2 años. Por fin tengo a Tommy trabajando un poco para el equipo, porque vamos, ya sabéis que en los vídeos no me hace nada. Le tengo aquí cambiando ruedas. Vamos, hoy estoy haciendo todo, he conducido, estoy cambiando las ruedas, tú has ido por las pegatinas. Hemos llegado como hace media horita a Andorra y hemos ido a por los dorsales. Tomás está cambiando las ruedas por los neumáticos de invierno con clavos que llevamos. Y nada, mirad qué preciosidades hay por aquí. Graba cómo trabajo, para que luego digas, no hago nada. Estamos aquí estrenando dinamométrica. La verdad es que el viaje tampoco ha sido exento de épica y nos ha fallado un par de veces el coche, una en la P2 cerca de Fraga, hemos parado en un tallercito, pero parece que iba bien en ese momento. Y luego por las carreteras nacionales de Lleida nos ha vuelto a fallar, nos hemos parado, le hemos toqueteado ahí un poquito el delco y parece que ahora va bien hasta llegar aquí, así que no hemos podido cambiar las bujías, que lo hemos intentado porque es sábado tarde y está cerrado los recambistas, así que cruzar los dedos. Muy buenos días, domingo por la mañana empezamos el rally. Como veis hay aquí un montón de cochecitos y vamos a ver qué tal se nos da este año. Es el 5.º año que lo hacemos, el 3.º que venimos con este polo, del que os vamos a contar más cositas. Y nada, ahora os contamos cómo va nuestro primer tramo. Pues nada, hemos terminado el primer tramo, ha fallado un poco el sistema de medición que llevamos, aquí vamos con Blunic, nos lo da la organización y va por GPS, pero de repente nos han metido 200 metros ahí y al resto de participantes parece que les ha pasado también. Pierde cobertura la antena GPS y pasa, Os cuento un poquito más del polo, es un polo GT, el de 55 caballos, sí que le hizo, este es de Tomás, es el segundo que vino a la familia, después del de Ride que ya os enseñamos, con el que vinimos a las 2 primeras ediciones en las que participamos y las últimas 3 las hemos hecho con este. Tomás le hizo el motor y sí que le metió los pistones sobre medida, o sea que en lugar de 1272 será 1003 y poco, y por lo demás va básicamente de serie en cuanto a mecánica. La Bilstein B12 de suspensión, buenísima tanto para asfalto hasta para ir a comprar el pan, y aquí en la nieve funciona fenomenal también. Y no mucho más, os enseño el interior ahora. Volantito deportivo, los 2 relojes que en este van aquí arriba, el Blunic que os hablaba que nos han puesto para este rally, llevamos una lamparita para leer los mapas por la noche y no mucho más, un desconectador de batería por allí y otro falso aquí que es el mechero. La segunda velocidad del ventilador y nada, para este rally le hemos montado los buckets que tenemos montados sobre unas bases originales de asientos de polo y así nos sirve el cinturón normal y todo. 3, 2, 1, vamos. Menos 40, hay que darle. Menos 30, menos 20, menos 10. Ya, ok.
pot ser que ara la neu d'allà estigui començant a cardar molt? Vamos camino del reagrupamiento, ya hemos hecho los 3 primeros tramos, el primero 380, el segundo 100 y bastante y el tercero 200 y algo. Lo que pasa es que nos ha empezado a fallar otra vez el coche un poquito después del tercer tramo, así que ahora vamos al reagrupamiento, vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer, que es pararlo y toquetearle un poquito, tapa el delco y los cables de bujía, a ver si viene de ahí la cosa. Y nada, nos quedan los otros 3 tramos, que es el mismo tramo en la otra dirección, así que ahora os seguimos contando, pero antes os voy a enseñar aquí las cositas que llevo, ¿vale? Esto es el roadbook, que es el que nos va diciendo por dónde tenemos que ir, nos dice la distancia, esto es que es el tramo, luego esto en el enlace, como estamos ahora, va diciendo pues a qué distancia está la rotonda y qué tenemos que hacer en cada una, ¿vale? Para los que no habéis hecho nunca regularidad. Y luego tenemos la hojita, el carnet de control, la hojita de tiempos. Aquí nos van poniendo los tiempos teóricos y vamos poniendo nosotros los tiempos teóricos de llegar al control de horario antes de salir al tramo y luego ellos nos van poniendo la hora real. Vamos sumando horas y así vamos sabiendo a qué hora tenemos que llegar a cada sitio. Pues nada, vamos a hacer lo mismo que ayer, sacarle la tapa del delco y toquetear por aquí, a ver. Menos 7, menos 4, ok, menos 3, ok, me para allá. Vale, pues dale un pelín, siento, más 6. Cuidado que se va a hacer, que igual se ha cruzado, Menos 8, menos 11, menos 7, menos 15, menos 11, menos 10, menos 9, menos 7, menos 5, más 4, más 5, más 4, vale, cuidado, cosas que pasan en el Andorra Winter Rally. Que nos ha tocado palear. Menos 3, más 2, más 3. Menos 1, menos 2, menos 4, menos 3, menos 1, más 4, más 5, más 5, más 7, más 4, más 1, menos 3, menos 4, menos 6, menos 8. El tercer tramo y con esos 3 primeros íbamos líderes, así que bueno, la verdad es que son más chungos los otros 3 porque el puerto es cuesta abajo.
porque el anterior hemos hecho 2.70 en el quinto, 3.88 en este, y el cuarto lo han anulado, que ha sido en el que nos ha fallado un montón el Blunic, y hemos visto que lo han anulado entero. Así que si el segundo no lo ha hecho muy bien este último tramo, igual nos llevamos la victoria. Victoria conseguida en el último tramo por delante de los hermanos Aguilillo, y ganadores y guañadores de la Andorra Winter Rally, Ángel Bonavida, Ángel Estribo. Pues no hubo victoria al final, ya lo habéis visto en el podio, al final quedamos segundos, nos salió un poquito peor que a los segundos el último tramo y se llevaron la victoria. Nosotros por nuestra parte, bueno, si hubiera funcionado bien el primer tramo, el cronometraje, si no hubieran anulado el cuarto tramo, que lo íbamos haciendo bien hasta que empezó a fallar, pues quién sabe, igual nos lo habríamos llevado. Pero eso nunca lo sabremos. Mientras tanto, os voy a enseñar el polo ya con los neumáticos de calle, que es como suele ir normalmente. Con las llantas doradas, sobre todo la parte de atrás, va más bajo de lo normal. Ahí porque llevamos todos los neumáticos, las compritas y todo. La verdad es que con estas llantas ya pierde un poco ese aspecto de cunda que tiene con las llantas de chapa ahí metidas para adentro y estrechitas. Pero bueno, pues eso, ya hemos pasado Zaragoza, camino de Madrid, parece que aunque Tomás lo tiene que estar ahí acelerando todo el rato, va aguantando bien el carburador, así que confiamos en terminar los 200 kilómetros que nos quedan y llegar felizmente a Madrid. Y antes de terminar este vídeo, os vamos a hacer un pequeño repasito de cuánto cuesta venir al Andorra Winter Rally. Para todos aquellos que lo estáis viendo y estáis diciendo, joder, yo quiero probar eso. Vale, pues vamos a hacer un pequeño repaso. La inscripción, 220 euros. A lo que hay que sumar otros 50 de las dos licencias, 25 y 25. Si tienes una licencia que sirva, ese dinero de la licencia no lo tienes que pagar, pero todavía no sabemos muy bien cuál es la licencia que tienes que tener para que eso te sirva. Vinimos con una de la Federación de Senegal, de cuando hicimos el Budapest Bamako, obviamente no servía. Este año hemos venido con la de piloto restringido en la Comunidad de Madrid que tenemos y tampoco vale, evidentemente, y bueno, pues ya preguntaremos a ver igual al año que viene, cuando tengamos que sacarnos licencia, a ver si nos sacamos una que ya nos valga para este y nos ahorremos esos 25 millas. Por lo demás, hemos pagado 150 euros de hotel, con el parking incluido, en torno a ese precio. La verdad es que hay bastante donde elegir. Este año nosotros estábamos en Canillo, en los años anteriores hemos estado en Ordino, y la verdad es que si lo encontráis en Ordino es mejor, porque la salida y la llegada al rally es en Ordino, y bueno, pues es más cómodo, aunque Andorra ya sabéis todo está cerca, tampoco tarda más de media hora a ningún lado. Y luego el capítulo aparte, que nosotros ya lo tenemos superado, neumáticos y clavos, ¿vale? Nosotros los de 13 que llevamos son unos Insa Turbo 155-70 13 y son como 50 euros cada neumático, no es mucho. Por 4 ruedas ya llevas 200 y los clavos vienen a ser otro tanto, unos 50 euros por rueda. Nos permiten llevar hasta 100 o 100 y poco clavos por rueda, vienen a ser otros 200 euros. A lo que hay que sumarle tener otras llantas para poder llegar allí y cambiarlos, a no ser que vayas en remolque y ya los lleves cambiados. Nosotros vamos rodando desde Madrid, como ya os hemos contado. La verdad es que a la organización le gusta mucho esa forma de hacer, ¿no? La mayoría por allí llegan con remolque. Y bueno, pues luego además de eso, gasolina, dependiendo de dónde vayáis hasta Andorra, pues más o menos, y luego lo que os queráis gastar en comer y beber, pero vamos, nosotros hacemos el viaje en 3 días, sábado vamos a Andorra, domingo rally, lunes de vuelta, y tampoco te da mucho tiempo más que para un par de cenas y un par de cervezas si quieres cada día a la tarde. Así que nada, ya sabéis, os esperamos en nuevos vídeos de los Riton Brothers y os seguiremos contando más polos que tenemos que contaros todavía, más rallies que haremos, más cosas chulas. Ya
Ya sabéis, si os ha gustado podéis hacer aquí un me gusta, un suscríbeme, podéis ponernos un comentario diciendo lo capullos que somos y ya sabéis, la vida es demasiado corta para conducir.